Aquella madrugada Guadalupe pensó que jamás volvería a ver a su esposo entrar por esa puerta. Eran las 3:11 de la mañana y ella seguía sentada en la sala con el teléfono en la mano, marcándole por 10ª vez sin que él contestara. Lo que ella no sabía era que Dios ya estaba trabajando en algo que ella jamás hubiera podido imaginar. Pero antes de contarte lo que pasó, déjame pedirte algo. Si alguna vez has sentido esa angustia de no saber dónde está la persona que amas, o el miedo de que tu matrimonio se esté cayendo en pedazos sin que puedas hacer nada, dale like a este video, suscríbete al canal y escribe en los comentarios: Dios nunca abandona a quien confía en Él. Que esas palabras lleguen a alguien que las necesite escuchar justo hoy. Guadalupe, a la que todos le decían Lupita, tenía 38 años y llevaba 14 de casada con Javier, un hombre que conducía camiones de carga entre Monterrey y la frontera. Y esta es la historia de cómo un viaje de trabajo que debía durar 5 días se convirtió en 3 meses de silencio, de dudas y de una prueba de fe que la cambiaría para siempre. ¿Sabías que, según estudios de psicología, el cerebro humano procesa la traición de una pareja de forma muy parecida a cómo procesa el dolor físico? Las mismas zonas del cerebro que se activan cuando alguien se quema la mano se activan cuando el corazón se rompe. Guadalupe no sabía ese dato en ese momento, pero lo sentía en carne propia cada noche que pasaba sin respuesta. Javier y Lupita se habían conocido en la preparatoria, en un salón de clases donde ella se sentaba 2 filas detrás de él. Pero en ese tiempo, Javier no tenía ojos para Lupita. Su novia de entonces se llamaba Daniela, una muchacha popular de risa fácil que todos en la escuela conocían. Javier y Daniela anduvieron juntos casi 2 años, hasta que ella se fue a estudiar a otra ciudad y la relación se acabó, como suele pasar con los amores de adolescencia. Lupita y Javier se hicieron novios años después, ya cuando ambos habían terminado la escuela y trabajaban. Se casaron con 24 años, en una boda pequeña en el patio de la casa de los papás de ella, con guirnaldas de papel picado y una banda de 3 músicos que un tío había contratado. No tenían mucho, pero tenían la certeza de que se amaban y con eso les bastaba. Tuvieron 2 hijas, Jimena, que ahora tiene 12 años, y Valentina, de 8. Javier trabajaba largas jornadas manejando su camión, a veces ausente varios días seguidos, pero siempre regresaba con regalitos para las niñas y con esa sonrisa cansada que Lupita había aprendido a esperar con ansias cada vez que escuchaba el motor del camión acercándose a la casa. Todo cambió hace unos 8 meses cuando Javier reactivó su cuenta de Facebook después de años sin usarla, por sugerencia de un compañero de trabajo que organizaba ahí los turnos de las rutas. Fue entonces que apareció entre las notificaciones una solicitud de amistad de Daniela. ¿Sabías que, según encuestas recientes, más del 60% de las infidelidades que comienzan en redes sociales inician con un simple reencuentro de alguien del pasado? No con la intención de traicionar, sino con la curiosidad inocente de saber cómo le fue a esa persona en la vida. Así empezó todo para Javier también. Al principio era solo eso, curiosidad, un par de comentarios en fotos, un qué bueno verte en un mensaje privado. Pero Lupita, que revisaba de vez en cuando el teléfono de su esposo sin ninguna mala intención mientras cargaba el cargador un día, notó el nombre de Daniela repitiéndose en la pantalla de notificaciones con una frecuencia que le pareció extraña. No dijo nada al principio. Se dijo a sí misma que estaba exagerando, que 14 años de matrimonio no se derrumban por unos mensajes de una vieja amiga de la prepa. Pero el corazón de una mujer rara vez se equivoca cuando algo no anda bien, aunque la cabeza intente convencerla de lo contrario. Los mensajes se volvieron llamadas. Las llamadas se volvieron videollamadas que Javier hacía encerrado en el baño del camión, en las paradas nocturnas de las gasolineras de carretera. Lupita lo supo porque un día, revisando el estado de cuenta del banco para pagar los servicios, encontró cargos de restaurantes en ciudades por donde Javier no debía haber pasado según su ruta de trabajo. Lo peor todavía estaba por llegar y ella no tenía la menor idea de cuánto. Fue un martes cualquiera cuando Javier debía regresar de un viaje de 5 días a la frontera. El viaje se alargó a una semana, luego a 2. Javier decía que había un problema con la carga, que el cliente pedía cambios de última hora, que el camión necesitaba reparaciones. Lupita, ocupada con las niñas y con su propio trabajo en una tienda de telas, le creyó, porque no tenía razones todavía para no creerle del todo, pero al mes de ausencia, Lupita ya no pudo seguir engañándose. Llamó a la empresa de transportes donde trabajaba su esposo, fingiendo preguntar sobre un pago pendiente, y fue así que descubrió que Javier había pedido un permiso sin goce de sueldo hacía casi 3 semanas. No estaba trabajando, no estaba en ninguna ruta, simplemente había desaparecido.
Aquella noche, Lupita se sentó en la cama que compartía con su esposo desde hacía 14 años, y por primera vez sintió un miedo que no era solo de abandono, sino de no saber absolutamente nada. ¿Estaría bien? ¿Le habría pasado algo? ¿O simplemente se había ido con Daniela sin siquiera tener el valor de decírselo de frente? ¿Sabías que la incertidumbre, según neurocientíficos, puede generar más ansiedad en el cerebro humano que la certeza de una mala noticia? Es más fácil para la mente procesar un dolor conocido que vivir en la angustia constante de no saber. Y eso, exactamente eso, fue lo que consumió a Lupita durante las semanas siguientes. Finalmente, después de mucho insistir, logró comunicarse con Javier por teléfono. La voz de él sonaba distinta, distante, casi como si fuera otra persona. Le confesó con la voz quebrada que se había reencontrado con Daniela, que ella vivía ahora en Reynosa, recién divorciada, y que él sentía que estaba viviendo algo que nunca terminó de cerrar con ella. Necesito tiempo, Lupita. No sé qué está pasando conmigo. Y con esas palabras, Javier colgó el teléfono, dejando a Lupita sola en la oscuridad de su recámara, con 2 hijas dormidas en el cuarto de al lado, sin saber si su esposo regresaría algún día, o si esa llamada había sido la despedida definitiva de 14 años de matrimonio. Si Lupita hubiera sabido, en ese momento, todo lo que Dios estaba a punto de hacer en su vida y en la de Javier durante los meses siguientes, tal vez habría encontrado un poco de paz en medio de la tormenta. Pero por ahora, solo le quedaba la oscuridad, el silencio del teléfono y una pregunta que no dejaba de repetirse en su cabeza. ¿Cómo se sigue viviendo cuando la persona que amas simplemente desaparece? Pasaron 3 meses, 3 meses en los que Lupita tuvo que aprender a ser al mismo tiempo mamá y papá para Jimena y Valentina. 3 meses en los que tuvo que inventar excusas cada vez que las niñas preguntaban por qué su papá ya no llamaba, por qué su camión ya no se escuchaba llegar por las noches. ¿Sabías que los niños, aunque no lo digan con palabras, perciben el estrés emocional de sus padres a un nivel casi instintivo? Los especialistas en desarrollo infantil explican que los pequeños absorben la tensión del ambiente mucho antes de entender la situación con la razón. Jimena, la mayor, empezó a dormir mal. Valentina, la más chica, volvió a mojar la cama, algo que no le pasaba desde los 4 años. Lupita se sostenía trabajando en la tienda de telas por las mañanas y limpiando casas por las tardes, algo que nunca había hecho antes, pero que se volvió necesario cuando el dinero que Javier enviaba, cuando lo enviaba, dejó de ser suficiente. Su suegra, avergonzada por el comportamiento del hijo, ayudaba cuando podía, pero Lupita sentía, la mayor parte del tiempo, que cargaba sola con el peso de una casa entera. Fue en ese tiempo de mayor cansancio, físico y emocional, que una compañera de la tienda de telas, una señora llamada Rosario, empezó a notar que Lupita llegaba con los ojos hinchados casi todos los días. Un jueves por la tarde, mientras doblaban telas juntas, Rosario le preguntó directamente qué le estaba pasando, y Lupita, ya sin fuerzas para seguir fingiendo, le contó todo. Rosario la escuchó sin juzgar, sin decir, yo ya sabía que ese hombre no era de confiar. Cosas que tanta gente dice cuando alguien está sufriendo. Solo la escuchó, y al final le dijo algo que Lupita no esperaba. Yo pasé por algo parecido hace muchos años, Lupita. Y lo único que me sostuvo fue una promesa que le hice a Dios, no de que Él iba a arreglar todo como yo quería, sino de que yo iba a confiarle mi corazón, pasara lo que pasara. Vamos a orar juntas, si tú quieres. ¿Sabías que, según varios estudios sobre resiliencia emocional, las personas que practican algún tipo de oración o meditación durante una crisis reportan niveles significativamente menores de desesperanza que quienes enfrentan la crisis completamente solas? No porque la oración cambie mágicamente las circunstancias externas, sino porque transforma la manera en que la persona sostiene el dolor por dentro. Esa misma noche, después de acostar a las niñas, Lupita se arrodilló junto a su cama, como no lo hacía desde que era muy joven. No tenía palabras elaboradas, solo tenía el pecho apretado y una necesidad urgente de soltar aquello que ya no podía cargar sola. Señor, susurró, yo no sé si Javier va a regresar. Ya no sé si puedo seguir esperando algo que tal vez nunca llegue, pero te entrego esto, porque ya no tengo fuerzas para seguir cargándolo yo sola. Dame sabiduría para saber qué hacer con mi vida y con mis hijas, con él o sin él. Y si hay alguna posibilidad de que su corazón se convierta de verdad, que sea porque tú lo tocas, no porque yo lo obligue con lágrimas o con súplicas. Y si ese camino no existe, dame la fuerza para seguir adelante con dignidad. No hubo una señal inmediata. No hubo una voz del cielo, ni un milagro instantáneo. Solo hubo, esa noche, un sueño más tranquilo del que Lupita había tenido en meses.
Mientras tanto, en Reynosa, Javier vivía una realidad muy distinta a la que había imaginado cuando decidió reencontrarse con Daniela. ¿Sabías que los psicólogos llaman a esto el efecto nostalgia? Cuando una persona atraviesa una crisis de identidad o de edad, tiende a idealizar relaciones del pasado, recordando solo lo bueno y olvidando por completo las razones por las que esa relación terminó en primer lugar. Javier había idealizado a Daniela durante años, sin recordar que la relación de la preparatoria había terminado, en parte, por las mismas inseguridades y la misma inmadurez que ahora, 20 años después, seguían siendo parte de quién era ella. Daniela, recién divorciada y todavía procesando su propio dolor, no estaba realmente buscando una relación estable. Buscaba distracción, buscaba sentirse deseada de nuevo, después de un matrimonio que la había dejado herida. Javier, que había llegado cargando la culpa de haber abandonado a su familia, empezó a sentir cada semana que pasaba que aquella relación no tenía ni la profundidad ni la estabilidad de lo que había dejado atrás. Las peleas empezaron pronto. Daniela le reclamaba que él seguía atado a su familia, que hablaba demasiado de sus hijas, que no lograba estar presente del todo en la nueva relación. Javier, por su parte, empezó a sentir un peso enorme en el pecho cada vez que pensaba en Jimena y en Valentina, en cómo habrían pasado sus cumpleaños sin él, en cómo Lupita habría tenido que resolver sola cada problema de la casa. Fue un domingo por la noche, viendo por casualidad una foto que una prima había subido a redes sociales de una posada familiar donde aparecían sus hijas disfrazadas, riendo, sin él, que Javier finalmente se quebró. Se encerró en el baño del pequeño departamento que rentaba con Daniela y lloró como no lloraba desde niño, entendiendo, de golpe, el tamaño del error que había cometido. Esa madrugada, sin decirle nada a Daniela, Javier salió a caminar por las calles vacías de Reynosa. Y fue ahí, sin buscarlo, que se encontró con la fachada iluminada de una iglesia que tenía las puertas abiertas para una vigilia de oración. Entró casi sin pensarlo, se sentó en la última banca y por primera vez en meses, en lugar de huir de sus propios pensamientos, se permitió enfrentarlos. Un sacerdote mayor, que pasaba recogiendo unos folletos, se sentó a su lado sin preguntar nada, simplemente acompañándolo en silencio. Después de un largo rato, Javier habló, contándole todo, el abandono, la culpa, el miedo de no saber cómo regresar si es que todavía tenía derecho a hacerlo. El sacerdote, con calma, le dijo algo que se le quedó grabado para siempre. Dios no te pide que regreses porque mereces el perdón, hijo. Te pide que regreses porque el amor verdadero, el que Él nos enseña, siempre encuentra un camino de vuelta, cuando hay arrepentimiento sincero. Pero el arrepentimiento no son solo palabras, son actos. Y el primer acto es tener el valor de encarar lo que dejaste roto. Javier no regresó esa misma noche a Monterrey, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. En las semanas siguientes terminó la relación con Daniela con honestidad, reconociendo ante ella que estaba huyendo de sus propios miedos y no buscando algo real. Buscó trabajo temporal en Reynosa para reunir dinero, porque sentía que no tenía derecho a regresar con las manos vacías después de haber dejado a su familia sin sustento por meses, y empezó, poco a poco, a escribirle a Lupita. No mensajes pidiendo que lo perdonara de inmediato, sino mensajes cortos, honestos, preguntando por las niñas, disculpándose sin exigir nada a cambio, reconociendo el daño causado sin buscar excusas. Lupita, que ya había encontrado una paz distinta dentro de sí misma, gracias a esos meses de oración junto a Rosario, leía los mensajes con el corazón más tranquilo del que había tenido en mucho tiempo. No respondía con desesperación, ni con reclamos furiosos. Respondía con la verdad, con límites claros y con la sabiduría de una mujer que ya no necesitaba a Javier para sentirse completa, aunque todavía lo amara. Fue casi al cumplirse los 3 meses exactos de ausencia que Javier finalmente regresó a Monterrey. No apareció de sorpresa en la puerta de la casa. Le pidió permiso a Lupita para verla, para hablar cara a cara, sin exigir nada, sin dar nada por sentado. Se encontraron en un parque cercano, un sábado por la tarde, mientras las niñas estaban con su abuela. Javier llegó con los ojos cansados, el cuerpo más delgado, y una humildad que Lupita jamás había visto en él. No vengo a pedirte que me recibas de vuelta como si nada hubiera pasado, le dijo, la voz temblorosa. Vengo a pedirte perdón, primero a Dios, que ya se lo pedí, y ahora a ti, sabiendo que no lo merezco fácilmente. Quiero ganarme, poco a poco, el derecho de volver a ser parte de esta familia, si tú me lo permites, y con la paciencia que haga falta. Lupita
Con las lágrimas corriendo, pero con una calma que la sorprendió a ella misma, le respondió: Yo oré, Javier. Oré pidiendo sabiduría, no pidiendo que Dios te obligara a regresar. Y lo que Dios me mostró en estos 3 meses fue que yo puedo sostenerme sola si hace falta, que no necesito de ti para ser una mujer completa. Pero también me mostró que el perdón es posible, si es sincero, si viene acompañado de hechos y no solo de palabras. No hubo esa tarde un abrazo de reconciliación instantánea. Hubo, en cambio, el inicio de un camino largo, terapia de pareja, conversaciones honestas, meses de reconstruir con paciencia lo que se había roto. Javier tuvo que demostrar con constancia, no con discursos, que había cambiado de verdad. Y con el tiempo, la familia se fue reconstruyendo, no como si nada hubiera pasado, sino de una manera más consciente, más madura, con una fe más profunda de ambos lados. Hoy, cuando Lupita mira hacia atrás, no dice que una oración trajo a Javier de vuelta como por arte de magia. Dice que la oración le devolvió a ella la paz y la sabiduría para saber sostenerse, con o sin él, y que fue esa fortaleza interior la que, al final, hizo posible reconocer un arrepentimiento verdadero cuando éste llegó. Si esta historia tocó tu corazón, si conoces a alguien que está viviendo una espera parecida, compártela con esa persona. Y no olvides escribir en los comentarios: Dios nunca abandona a quien confía en él.